República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial del 6 de enero de 2026. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento que es, bueno, una fotografía perfecta de un Estado en plena gestión de crisis. Totalmente. Vamos a ver una declaración de duelo nacional por una supuesta invasión y luego rastrearemos las réplicas de esa crisis por todas partes. Sí, en nombramientos clave, en la reestructuración del sector eléctrico, en movimientos del Ministerio Público. Y hasta en la actualización de normas técnicas industriales que, bueno, ya veremos que llevaban décadas olvidadas. Pues sí. Si te parece, empecemos por lo más contundente, por el decreto que lo tiñe todo de un tono bastante sombrío, ¿no? La declaración de 7 días de duelo nacional. Así es, del 6 al 13 de enero. El decreto, el 5206, establece este duelo para honrar, y cito textualmente, a los héroes y mártires. De unos sucesos que habrían ocurrido solo 3 días antes, el 3 de enero. Exacto. Pero la clave, como casi siempre, no está solo en la decisión, sino en las palabras que se usan para justificarla. Y aquí es donde la cosa se pone realmente curiosa. El texto no habla de un incidente o un enfrentamiento. Describe los hechos como un, No, para nada. y vuelvo a citar, acto de agresión e invasión por parte de efectivos militares de los Estados Unidos de América. Son palabras mayores. Uf, son términos con unas implicaciones legales y geopolíticas enormes. Y el decreto va más allá. Afirma que el objetivo de esta supuesta agresión era el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la primera dama Cilia Flores de Maduro. Fíjate en la narrativa que se construye. Claro. No es un ataque contra el Estado, sin más. Es un ataque personal, directo, contra la figura del presidente y su familia. Y todo enmarcado en una invasión extranjera. El lenguaje está elegido, vamos, para generar la máxima respuesta emocional. Se habla de un grupo de ciudadanos que combatió al ejército invasor ofrendando sus vidas. Sí, pero me llama la atención que también menciona el sacrificio de víctimas inocentes. Ese es un matiz fundamental. Al incluir a ciudadanos que habitaban en las zonas afectadas, se saca el suceso del ámbito puramente militar. Y se convierte en una agresión contra el pueblo. Exacto. Se socializa el victimismo. Esto crea una narrativa de resistencia nacional, no solo de defensa de un gobierno. Y claro, las consecuencias prácticas del duelo están diseñadas para que nadie olvide ese relato durante una semana. Claro, la orden de que la bandera nacional ondea hasta en todos los edificios públicos, civiles y militares, es un recordatorio visual constante, muy potente. Y la prohibición de todas las festividades públicas. O sea, básicamente se apaga el país en señal de luto. Exacto. Es la escenificación del dolor de Estado, orquestada y ejecutada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, que no es precisamente una figura conocida por la sutileza, ¿eh? Desde luego. Todo el decreto es una pieza de comunicación política muy calculada, diseñada para consolidar filas en un momento de supuesta amenaza externa. Entonces tenemos este escenario de luto nacional, una narrativa de asedio. Lo lógico sería pensar que el gobierno está moviendo sus piezas para reforzar el control interno, ¿no? Claro. Y, efectivamente, eso es justo lo que vemos en los nombramientos que aparecen en esta misma Gaceta. Es el siguiente paso natural. Cuando un gobierno declara sentirse atacado, su primera reacción es asegurarse de que los pilares que lo sostienen son sólidos y, sobre todo, leales. Y el pilar más importante es el de la inteligencia militar. Sin duda. Ahí entra el decreto número 5203, que nombra a un nuevo jefe para la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM. Y no es un nombramiento cualquiera. Para quien no esté tan familiarizado, la DGCIM es uno de los organismos de inteligencia más poderosos y, bueno, temidos del país. Su control es absolutamente clave. Clave para la estabilidad del gobierno, sí. Poner a alguien al frente de la DGCIM es como entregarle las llaves de los secretos y los miedos del Estado. ¿Y quién es la persona elegida para este puesto tan sensible en un momento tan crítico? El general en jefe Gustavo Enrique González López. Y este nombre es toda una declaración de intenciones. González López no es un advenedizo, es una figura de la línea dura, con un larguísimo historial en los servicios de inteligencia y seguridad. O sea que no es una cara nueva. Para nada. Su nombramiento, justo 3 días después de este supuesto ataque, es una señal inequívoca de que la prioridad absoluta es la lealtad y el control férreo. Es un mensaje tanto hacia dentro de las Fuerzas Armadas como hacia afuera. Vale. Control militar y de inteligencia.
Primer movimiento. Pero el control de un país también pasa por sus recursos estratégicos, y ahí la energía es fundamental. Vemos también una reorganización importante en ese ministerio. Totalmente. El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica se reestructura con el nombramiento de 3 nuevos viceministros, a través del decreto 5.205. 3 de golpe. Sí, un movimiento de esta envergadura sugiere un cambio de rumbo o, como mínimo, un intento de reforzar la gestión en un área que es una fuente constante de problemas. Y de descontento social, claro. Y de descontento social. A ver, desglosémoslos. Primero, Vianney Miguel Rojas García, como viceministro del Servicio Eléctrico. Entiendo que esta es la parte más operativa, ¿no? La que se encarga de que la luz llegue o no a las casas. Correcto, es el día a día. Luego tenemos a Carlos Alfredo González como viceministro para el desarrollo del sector y la industria eléctrica, que suena a una cartera más enfocada en la planificación a largo plazo, en la infraestructura. Pero el nombre que más salta a la vista es el tercero. Tania Elizabeth Macea Linares como viceministra de Fuentes Alternas y Participación Popular. A mí este nombre me llama muchísimo la atención. A mí también. Participación popular suena muy ideológico para un área tan técnica como la generación eléctrica. Ahí está el kit de la cuestión. Es una nomenclatura que fusiona lo técnico, fuentes alternas, con un componente político muy explícito. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues puede ser varias cosas. Podría ser un intento genuino de impulsar proyectos de energía renovable a pequeña escala, gestionados por comunidades. O podría ser una forma de ejercer control político sobre la gestión local. Exacto. Creando estructuras paralelas a las empresas estatales o simplemente propaganda. Una forma de vender una imagen de modernización y de poder popular en un sector crónicamente deficiente. Habrá que ver si esto se traduce en paneles solares en los barrios o si se queda en el membrete de una tarjeta de visita. Pues sí. Pero la creación del cargo en sí misma ya es un dato revelador sobre las prioridades y, bueno, el lenguaje del poder en este momento. De acuerdo. Hemos visto la gran declaración política, los nombramientos estratégicos en seguridad y energía. Pero la Gaceta también nos permite asomarnos a la sala de máquinas del Estado. A la burocracia del día a día. Exacto. Y ahí también hay detalles que cuentan una historia. Sin duda. El sistema sigue funcionando. Vemos una larga lista de traslados de fiscales en diferentes estados del país, firmada por el fiscal general Tarek William Saab. Son los engranajes del sistema judicial que no se detienen. Pero incluso en esa aparente rutina, si miras con atención, encuentras patrones interesantes. Como la acumulación de cargos. Justo. Me he fijado en un par de casos. Se nombra a Antonio Huaycaipuro Guerrero Peñalver como director contra las drogas y a la vez como director encargado contra la extorsión y el secuestro. 2 áreas enormes y muy complejas en manos de una sola persona. Y no es el único caso, ¿verdad? No. A María Ángel Coromoto Muñoz García la nombran directora general para la protección de la familia y la mujer y, simultáneamente, directora encargada para la defensa de la mujer. Parece una duplicidad, pero en realidad es una consolidación de poder. La pregunta es ¿por qué? ¿Es una medida de austeridad? ¿Falta personal cualificado y de confianza para ocupar todos los puestos? ¿O es una estrategia deliberada para centralizar el control de áreas sensibles en unas pocas manos muy leales? Probablemente una mezcla de las 3. En un entorno de alta desconfianza, como el que se deduce del decreto de duelo, pues tiendes a reducir tu círculo de poder. Claro. Y a dar más responsabilidades a la gente que consideras incondicional. Es más una cuestión de control que de eficiencia administrativa. Y esa microgestión del control llega a niveles asombrosos. El caso del nombramiento en el Ministerio de Hábitat y Vivienda es un ejemplo perfecto. Se nombra un gerente para la Oficina de Gestión Administrativa de la Fundación Misión Hábitat. El Jerker Darío Bonilla Camacho. Pero lo fascinante no es el quién, sino el qué. La resolución detalla, una por una, 24 atribuciones específicas que se le delegan. 24. Es que es una radiografía de la burocracia. Va desde ejecutar el presupuesto y firmar los cheques, hasta coordinar con la Superintendencia de Bienes Públicos, supervisar las compras. E incluso, y esto es muy revelador, tramitar ante el Banco Central de Venezuela la adquisición de divisas. Exacto. Nos da una visión granular del poder real de un gerente medio en el entramado estatal. Muestra todos los aros por los que hay que pasar y la centralización de funciones clave como el acceso a moneda extranjera.
que al final es una de las grandes herramientas de control del Estado. Por supuesto. Vale, hemos visto la gran política, los nombramientos estratégicos, la microgestión burocrática, pero para mí, lo más alucinante de esta gaceta estaba escondido casi al final. ¿Sí? En la sección técnica, en un lugar donde casi nadie mira. Ah, la parte de las normas venezolanas Covenin, del Ministerio de Comercio Nacional. A primera vista, lo más árido del mundo. Exacto. Para que nos hagamos una idea, estas normas Covenin son, en la práctica, las reglas del juego para fabricar cualquier cosa en el país. Son el ADN técnico de la industria. Si quieres vender una barra de acero o un bote de pintura, tienes que cumplir con su norma Covenin. Claro. Y en esta gaceta se oficializan dos nuevas. La primera es la Covenin 316.2025, que establece los requisitos para las barras y rollos de acero con resaltes. Básicamente las varillas de acero que se usan en la construcción. Eso es. Es la quinta revisión de la norma y actualiza la que estaba vigente desde el año 2000. Una puesta al día después de 25 años. Bueno, tiene sentido. La tecnología del acero ha cambiado. Es una actualización lógica, aunque tardía. Sí. Pero la segunda norma es la que me dejó perplejo. La Covenin 65-2025. El título es Conversión de unidades, cálculos básicos. Y aquí es donde la historia se vuelve casi, no sé, pómica. Esta es la primera revisión que se hace de esta norma. Un momento. ¿Y de cuándo era la norma original que esta nueva viene a sustituir? De 1961. Perdón. ¿Me estás diciendo que durante más de 60 años, la norma técnica oficial en Venezuela para algo tan fundamental como convertir metros a pies o kilogramos a libras databa de 1961? Sí, sí. Pero eso es de la época de la carrera espacial, antes de que el hombre pisara la luna. Más de 6 décadas. Pensemos en todo lo que ha cambiado en la ciencia, en la metrología, en la propia definición de las unidades fundamentales del sistema internacional en todo ese tiempo. Es un caso de estudio sobre la inercia institucional. Es increíble. Esto revela cómo un sistema normativo puede tener, no sé, capas geológicas de diferentes épocas. Tienes un decreto de duelo hiperreactivo respondiendo a un suceso de hace 3 días. Y en el mismo documento oficial actualizas una norma que llevaba 64 años acumulando polvo. Y la propia resolución que la actualiza justifica el cambio para, y cito, mejorar la calidad y la competitividad y proteger a los consumidores. Claro, uno se pregunta cómo se ha estado protegiendo al consumidor con una norma de 1961 hasta ahora. Exacto. Es un detalle que, aunque parezca menor, dice muchísimo sobre dónde se ponen la urgencia y los recursos. En fin, al final es fascinante observar cómo en un mismo día, a través de estos documentos, se gestionan dos realidades que parecen de planetas distintos. La carga política que eso implica. Una realidad de alta velocidad y de reacción inmediata. Y por otro lado, tienes la maquinaria administrativa que sigue funcionando a su propio ritmo, a una velocidad a veces glacial. Nombra fiscales, delega la gestión de presupuestos con un detalle obsesivo, y como acabamos de ver, se decide actualizar una norma técnica sobre conversión de unidades que llevaba más de medio siglo intocada. La realidad de la gran política y la realidad de la burocracia profunda conviviendo en las mismas páginas. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. Al observar el funcionamiento de un Estado en un solo día, ¿qué revela más sobre la verdadera naturaleza y las prioridades del poder? ¿La gran escenificación geopolítica de la crisis o la microgestión de una norma técnica sobre cálculos básicos olvidada durante 60 años?